Momento de presentar al primer invitado de nuestra universidad aquí en este capítulo de Esquina América del día de la fecha. Un invitado que además es un amigo de la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Sí, claro que sí. Ha estado además en Esquina América más de una oportunidad, pero autor permanente de Ayaité, ¿no? Que también un poco es lo que nos junta en esta esquina de la radio. Conversamos hoy con Aarón Atías Basso. Él es doctor en Ciencias Sociales, docente de nuestra universidad y de la UBA, investigador en CONICET, UNLA, en Flaxo y en proyectos financiados por UBACIT y FONCIT. ¿Siguen funcionando? Ya lo vamos a preguntar. Religión y política 6, la potencia política del delirio, es el último artículo publicado en Ayaité. Vayan, búsquenlo, no sé, les podemos hasta linkear ahí en las redes sociales si hace falta, porque bueno, hay que leerlo. Bienvenido, Aarón Atías. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Estamos bien, podríamos estar mejor, tal vez, depende del sentido que le diéramos a la pregunta. Tal cual. ¿Qué forma tan interesante cómo arrancás el artículo, ¿no? De una serie, o bueno, porque voy a ir por partes. A mí me pasa que cuando yo quiero decir muchas cosas juntas, digo, una serie que culmina, ¿este es el último de los artículos? Sí. ¿De política y religión? Sí, el sexto y último por ahora. Le vamos a dar un pequeño cierre y estamos preparando junto con el centro una pequeña publicación que los compile a todos y bueno, y que tomen un nuevo sentido más juntitos el uno contra el otro. Excelente, bueno, nos vamos ya, es una primicia, podemos decir, no sabemos la fecha de edición, pero sabemos que se está trabajando sobre eso. Sin duda tiene que ver con, la importancia, ¿no? El valor que tienen esta serie de reflexiones, y en esta en particular arrancás como un poco planteando la complejidad y todo lo que entra. Cuando uno habla de política se mezclan influencers con petróleo, criptomonedas, diría yo, con la escuela tradicional, y así uno podría juntar en esos pares de tanta diferencia, tanta diversidad de elementos sociales, ¿no? que juntan la política, y hacer dulce con eso. ¿Por qué la potencia política del delirio? ¿Por qué aparece tan rápido el delirio en el artículo? En realidad lo que intentaba, y por eso empieza de esa manera, es tratar de romper un poco con esta concepción tan racionalista o tan materialista de la política, en la cual siempre vemos 2 o 3 variables. En general nos las narra un o una economista y nos creemos que eso es la realidad y que el poder se construye solo desde ese lugar. Entonces, más bien acá lo que me interesaba pensar, para empezar a darle un estatuto al delirio como una potencia y no solo como un sinsentido, sino más bien como un sinsentido que opera, que produce efectos en la realidad, era mostrar cómo la política puede encontrarse en cualquier lugar, y no solo en el mundo de la producción material, en la minería, sino también en la producción de sentido, sobre todo en la producción de sentido. Porque en un... ¿Cómo andas, Aarón? Bien, el artículo arranca así, ¿no? Mencionás como un elemento material y después otro simbólico o de construcción simbólica. Recuerdo al mismo tiempo, de alguna manera es una gran crítica a los medios de comunicación, o hay algo ahí, una preocupación, ¿no? Por lo que se transmite día a día en esta creación de sentido, en lo simbólico también de la política. Sí, en parte al sentido común de una época, ¿no? Que se cree que en la realidad se puede expresar en una tabla, en un gráfico, y esto corre para todo el arco político, ¿no? En general, no necesariamente así, inesperadamente, para el mundo libertario que está en el poder, y que me parece, y eso es un poco lo que planteo acá, es que entiende mucho mejor la potencia política del delirio, que sabe que la realidad se construye mediante la construcción de sentido y que hace uso y abuso de ese poder. Qué interesante es pensarlo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, a mí
al pensar la figura de Milei, al principio se me venía como, bueno, esto de qué inédito, qué loco, qué irracional, cómo puede ser esta figura quien se impone como el presidente a 40 años de la democracia, ¿no? Era como un contra, o un sinsentido o un contrasentido, una cosa difícil de explicar. Pero lo cierto es que está cargado de sentido, y vos también, digo, ya lo pones en debate, esto de Milei vino ofreciendo, Milei es trae un mito, trae un momento fundacional, tiene eso de perspectiva de futuro y de relatar su proyecto en términos míticos, ¿no? Los amigos, los enemigos del poder. Bueno, hay un juego ahí muy fuerte, opera muy fuerte, y así lo han demostrado, bueno, los resultados electorales e incluso el nivel de aceptación que mantiene hoy. Pero bueno, ¿qué ofrece Milei? Sí, tal cual. Yo creo que la principal mercancía de Milei es esa, darle sentido a un momento en el cual muchas personas no le encontrábamos un sentido a la realidad, ¿no? Entonces, creo que él entiende muy bien, y en esto es homologable por ahí a otros líderes de la derecha, sobre todo Trump, quien es un gran maestro en este arte, de poder mostrarnos todo ese costado en el cual la política se encuentra más cercana a una práctica de sacralización que una mera gestión desencantada. Es decir, dejan de verse como administradores, saben muy bien que no vinieron a administrar y por ende a dejar algo, ¿no?, como estaba, cuantificablemente mejor, tal o cual variable, sino que vienen, como decías vos, a refundar la nación, ¿no? Y por ende, ya desde el principio entran rompiendo con presupuestos racionalistas, ¿no? Como, qué sé yo, que no podés ser presidente con más de un 50% de pobreza, y sin embargo aquí lo tenemos, ¿no? Opa, sí. Números horrorosos, y que sin embargo no hacen una mella directa en la imagen presidencial, pues justamente se sostiene en otros soportes que no son necesariamente los soportes con los cuales históricamente, o quienes más nos preocupa la cuestión de la pobreza, tendíamos a juzgar a los méritos o los desméritos de un gobierno. 7 de cada 10 niños en la Argentina es pobre, el 55% de pobreza, más del 20% de indigencia. 4 millones de personas han caído en la pobreza durante este gobierno. La verdad es que sí, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo esa materialidad no se traduce en la acción política, cómo eso no se traduce en ningún movimiento en la esfera institucional, ¿no? Cuando marchamos a principio de año, en marzo, si no me equivoco, por la educación, ¿fue en marzo? Bueno, no recuerdo. No, si fue en abril, me parece. En abril, sí. ¿no? Marcha universitaria. La gran marcha universitaria, 1,5 millones de personas en la calle en la Argentina, y no se movió un pelo al otro día. El ministro de Educación sigue siendo el mismo. Bueno, no se trató, no hubo quórum ni siquiera para tratarse en el Congreso el día posterior, el presupuesto. Está buena la pregunta por la distancia entre esa materialidad, esa realidad cotidiana, y la representación política del gobierno. Tal cual. Por un lado, esta cuestión, ¿no?, de que los números no hablan por sí solos, siempre requieren que alguien los hable y de que alguien les dé sentido. Entonces, ¿de quién son esos 56% de pobres? Depende de cómo veamos la realidad. No hay una materialidad en última instancia que nos determine nada, sino que todos los números se encuentran siempre leídos por alguien, y por ende a lo que hay que atender es a cómo leemos esos números, de qué valores, de qué variables, y entender que los problemas se construyen, no existen, ¿no? Entonces la pobreza, la desigualdad, que son los problemas que históricamente nos obsesionan, a otros los pueden tener tranquilamente sin cuidado, y pueden construir todo un gobierno de esa manera, ¿no? Pero recordamos que hablamos con Aaron, investigador de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús. Al mismo tiempo, ¿no es justamente a partir de esa desigualdad y de esos niveles de pobreza que esta potencia política del delirio se hace posible? Sí, es decir, el delirio puede no irrumpe en cualquier momento y en cualquier lugar, ni porque sí, es muy cierto. En ese sentido me gusta mucho esa pregunta, porque más bien lo que viene a ser, lo que se presenta como delirio es lo que irrumpe como nuevo.
¿no? Y que sea un delirio o no depende de cómo se desarrolle la historia. Es decir, que sea un delirio o que haya sido una mirada premonitoria depende de cómo se desenvuelven los acontecimientos futuros, que son los que van a terminar juzgando el presente. Entonces uno puede pasarse todo el gobierno de Milei diciendo es un delirante o es un irracional o todo lo que dice no tiene razón, y estar todo el día dando manija tratando de refutar número por número, cuando en realidad toda su construcción política no pasa por el orden del sentido, sino que pasa justamente por el orden de la creación de nuevos sentidos, muchos de los cuales son delirantes, ¿no? Esta idea de íbamos a un 17.000% de inflación. No hay ningún economista que lo sostenga, y sin embargo él lo repite porque produce sentido, ¿no? Porque por más que lo refuten, van a estar hablando de toda la inflación que hubo en los gobiernos previos a su llegada, y por ende sigue sedimentando esa idea, ¿no? Y de cómo él la bajó, ¿no? Hasta ahora, vamos a ver. Sí. Pero es una lógica que opera de manera paralela. No es una lógica que uno pueda refutar o confirmar empíricamente, sino que funciona de manera mítica. Es algo, Aaron Atias Basso, ¿no? Doctor en Ciencias Sociales, investigador de la UNLA, de CONICET y de la UBA también. Se me fue, pero ahí vuelve lo que te quería preguntar. ¿Hasta dónde? O sea, ¿esta potencia política del delirio sirve para construir o solamente sirve para destruir y después hay que volver a algo más o menos racional, si se quiere, para realmente, no sé, hacer política, intentar solucionar los problemas de la gente, si es que este gobierno los quiere solucionar, si es que quiere ser reelecto, digamos, ¿qué pasa con esta potencia y hasta dónde? O sea, tiene un límite, tiene un final que después evidentemente va a hacer falta otra cosa. Sí, el punto justamente es que ese hasta dónde es imposible de definir a priori, ¿no? Y lo mismo vale para todo el mundo. ¿Hasta dónde hay que reducir la pobreza para ser reelegido? ¿Hasta dónde, digo, según otros parámetros, ¿no? ¿Hasta dónde hay que lograr un menor coeficiente de Gini para que la gente te apoye? Bueno, si uno dijese el gobierno de Milei va a terminar con los números con los que terminó el gobierno de Cristina, diría que esto sería un éxito. Y sin embargo, en ese momento se perdieron las elecciones. Si uno ve los números de los gobiernos de Cristina es para sacarse el sombrero en gran medida, más allá de los problemas que hubiese. Sin embargo, esa materialidad positiva, vista de manera sumamente positiva del presente, en términos, no sé, salario real o incluso la tasa de inflación parece irrisoria, ¿no? En su momento fueron dotados de un sentido en el cual parecía insostenible, parecía una realidad tremenda y hacía falta un cambio. Entonces, de nuevo, no hay un hasta dónde que uno pueda saber a priori, y sino que se va viendo, ¿no? La política es siempre devenir y es siempre organizar los miedos, los temores y los deseos colectivos y darles un cauce. Y esa es la potencia política de lo que para nosotros es un delirio y para otros es una utopía, un sueño, una nueva Argentina, potencia o lo que vos quieras, ¿no? Polo tecnológico, de una. Me parece central este elemento que decís de lo creativo, ¿no? De esos enunciados por más, que ahí reside la potencia, ¿no? Lo creativo, sí, de los enunciados, aunque sean delirantes, se terminan convirtiendo, capaz a fuerza de repitencia, en verdad, o por lo menos se cargan de tal sentido que entonces ya se vuelven una representación social. Así funcionan, ¿no? Las representaciones sociales en algún punto. Y también me parece importante esto de cómo se crea el sujeto, ¿no? Porque estos sentidos compartidos, volvemos sobre cosas que son básicas, no son una novedad. ¿De quién es el sentido común? ¿Quién determina qué valores, ideas, categorías determinan aquello que después se impone como sentido común? ¿Quién narra los sentidos generalizados y pone el horizonte, ¿no? Pero este aparato de construcción ideológica y del sentido común de nuestras sociedades tradicionalmente, han sido los medios masivos de comunicación, pero la aparición, la irrupción y la profundidad con la que aparecen las redes sociales, que es algo sobre lo que venimos conversando, pero porque me parece casi inevitable.
¿Qué opinión te merece? Digo, venimos incluso de este episodio en Venezuela con toda la complejidad que tiene lo que está sucediendo, el resultado electoral, pero también cómo juegan tan patente Elon Musk, ¿no? Y yo no quiero que parezca un fetiche la figura de Elon Musk, pero efectivamente es el hombre más rico del mundo, es el dueño de la plataforma X, opina sobre los recursos naturales estratégicos de países sin ningún problema, llama a fuerzas armadas de países soberanos a sublevarse contra hay un poderío allí casi absoluto, ¿no? Y cómo esto juega en la democracia, cómo seguimos construyendo sentidos cuando alguien tiene el poder de decir vos hablás y vos no hablás en esta red social donde habitan millones de seres humanos, por ejemplo. Tal cual. Fíjate que es interesante, porque cuando vos lo describías, uno podría decir que uno está hablando del presidente de China. Uh-huh. Y no, está hablando de un empresario, ¿no? Cuando los empresarios se convirtieron en esa figura tan importante y adquirieron tal estatus público en la historia del capitalismo, quizás en sus inicios, ¿no? Estamos como volviendo a hace 150 años, ¿no? En donde todos sabían quién era Ford. Hoy en día todos sabemos quién es Elon Musk, y se están erigiendo como grandes centros culturales, como héroes culturales, de alguna manera, ¿no? Acá todos sabemos quién es Galperín, quién es Roca, ¿no? Son figuras que se erigen como centros luminosos en torno a los cuales uno debería imitar, admirar, parecérsele y dime a quién admiras y te diré quién eres, ¿no? Creo que dice mucho de la cultura actual y de la potencia que está adquiriendo el capital respecto de otras fuerzas políticas. Vos algo citás también en el artículo que está en Ayaité, la potencia política del delirio, acerca de la imagen, ¿no? de este león. De hecho, ya que mencionaste sola Venezuela, Milei dijo, se despertaron los leones venezolanos. Digo, ¿qué pasa ahí con esa figura? Con la idea de libertad también, que es viva la libertad, carajo, cuando la libertad es algo que queremos todos, ¿no? Inclusive también con esta idea de que lograron ser llamados por todos por libertarios, cuando quizás hace 100 años los libertarios tenían otras características. ¿Qué pasa todo eso? ¿Cómo leerlo? ¿Vale la pena aclararlo? ¿Cómo? Bueno, desde la izquierda se le dicen libertarianos, por ejemplo, ¿no? No les dicen libertarios, sino que le dicen libertarianos. Creo que está bastante bueno. ¿Qué podemos pensar acerca de eso o qué analizar? ¿Qué podemos analizar? A mí me parece re interesante la evocación de la figura del león, ¿no? Que es un símbolo de la fuerza, de la virilidad. Al mismo tiempo es un superindividuo en la mitología popular occidental, ¿no? Ese superindividuo, el rey de la selva, ¿no? El que emerge por sus propias cualidades como figura dominante de un ecosistema y que no tiene depredador, sino que depreda a todos los demás, ¿no? Entonces encarna de manera muy apropiada un cierto ethos libertario que al mismo tiempo se une a la cuestión de la agresividad, que es otra marca de las derechas actuales. Qué bueno que lo trajiste porque no lo habíamos todavía mencionado. Y también a la cuestión, ¿no? más fálica, más masculinista, ¿no? Más del cazador, ¿no? Versus otro ethos del cuidado en torno al cual se ordenan más bien el progresismo, ¿no? Entonces es una figura muy bien elegida, que además de todo eso conecta con la cuestión de las religiones propiamente dichas en esta figura del león del Judá, que es el que viene a liberar al pueblo, ¿no? Entonces Milei se presenta como un mesías de la manera casi absolutamente literal, ¿no? Y efectivamente es visto de esa manera por quienes lo siguen. Sí. Y aparentemente un mesías solo emerge cuando puede emerger, ¿no? Y evidentemente estaban dadas las condiciones de malestar social para que una figura de este tipo pueda captar la esperanza popular. Tal cual, y pueda canalizar los miedos y los deseos colectivos que están dando vuelta en una dirección, que a unos
nos parece execrable y a otros les parece admirable, pero estamos todos mirando en la misma dirección. Es decir, el que ocupa el centro en la política nacional es claramente Milei y no tiene parangón, digamos, no tiene un némesis claro que le pueda hacer frente. Claro, bueno, quizás ¿Qué pasa en el Cristina dice bajito, solo dice bajito. Cristina, digo, Sí. yo sí, digo, incluso en las condiciones. Bueno, Cristina lo era hasta hace poco, ¿no? ¿Y qué pasa en el campo popular? ¿Qué proyecto? ¿Se está ofreciendo algún proyecto? Digo, ¿qué? Bueno, ahí se desliza en parte una crítica, ¿no? al campo popular en términos de que me parece de que hay demasiado rechazo al delirio. Si en un lugar hay un abuso del delirio, de nuestro lado no estamos pudiendo delirar, no estamos pudiendo imaginar un futuro distinto, no estamos pudiendo presentar una nueva utopía, como la que sí efectivamente pudimos producir los mundos populares durante toda la historia, ¿no? Siempre tuvimos una utopía colectiva. ¿Cuál es la utopía colectiva actual? Cuando uno escucha la dirigencia y es más menos volver a 1950. Que la verdad es que a mí me parece una mirada muy pobre y además es objetivamente conservadora, porque lo que uno quiere, ¿no? es conservar ciertos valores del pasado. En un mundo que ha cambiado rotunda y absolutamente. Sí, y además que ofrece posibilidades para una transformación social en clave de justicia social que nadie está explorando. ¿Cómo vamos a usar cómo no vamos a usar la inteligencia artificial o todas las herramientas de las tecnologías, de la información y la comunicación? Sí, total. En todos los campos de la vida. Los futuros que podríamos imaginar, y no lo estamos haciendo, estamos dejando todo ese lugar a que lo imagine el capital, Facebook, los Musk, los Zuckerberg y todos sus lacayos, ¿no? del tercer mundo y de la esfera política. Pero creo que falta eso, ¿no? Al campo popular le falta imaginar nuevos futuros, imaginar nuevos horizontes que resulten deseables, no solo reaccionar ante la injusticia, reaccionar ante lo que parece espantoso y estar todo el tiempo presentando filminas o gráficos y presentar una nueva utopía. Yo creo que es clave. ¿Lo decís como relato o como proyecto? Porque digo, entiendo 1950, primer peronismo, digo, uno piensa en esas banderas de soberanía nacional, sí, ¿no? Independencia económica, sí, digo, sindicatos fuertes, manejar nuestros propios recursos naturales, juntas nacional de granos, o sea, es ayornar eso a una nueva utopía, o son también sumar otros datos, otras ideas, otros proyectos de futuro. No, totalmente, o sea, nada. Quizás disculpa si te pido una respuesta acerca de esto, digo, no, pero porque al mismo tiempo es muy difícil, digo, no hay invenciones de la nada. Claro. Todo retoma elementos. De algo hay que partir, digo. Totalmente, y son herencias de las cuales hay que estar infinitamente orgulloso. Claro. Nada más que digo que así como Perón soñó en la comunidad organizada, sí, ¿no? Eso es un sueño y es una utopía y es una imagen de país. La nueva Argentina que soñaba Perón, por ejemplo. Sí. ¿Con qué soñamos hoy? No lo sabemos. O quienes desde otros horizontes pensaron en un mundo comunista, ¿no? Es también un gesto de imaginación y un delirio, es la potencia política del delirio, ¿no? Esto de los soviets más electricidad, decía Lenin. Son todas cosas que aparecen delirantes, pero del delirio emerge la potencia política. Y el peronismo tuvo sus delirios y en gran medida los empujaron a hacer realidades de las cuales hoy estamos absolutamente orgullosos y que vuelven tan gozoso vivir en la Argentina, ¿no? O sea, hace falta crear nuestro propio delirio, ¿verdad? Hace falta seguir imaginando políticamente y lograr generar comunidad, no solo desde las penurias del presente, sino desde las promesas del futuro. Sí, ¿no? Recién lo acabas de decir, que no sea mera reacción, ¿no? Que no sea mera defensa. Animarse también a... Bueno, requiere mucha valentía de la dirigencia política, delirar, porque requiere efectivamente enfrentar intereses que cuesta enfrentar.
De más está decir, digo, atravesamos un intento de magnifemicidio hace poco, digo, y no es solo por volver a Cristina, sino que se han habilitado unos niveles de violencia política, una persecución en las redes sociales, digo, diferentes elementos que de verdad hablan de una violencia política importante en nuestro país. Las visitas a ex represores y genocidas es otro episodio. Vamos a conversar de eso en un rato con otro de nuestros invitados, pero quiero decir, esa potencia, ese delirio que nos presentás en el artículo, implican la posibilidad de seguir imaginando el futuro como tan necesario, algo que Javier Milei, que ese proyecto en algún punto sabía interpretar, porque le ha ofrecido a las juventudes, ¿no? Pero no solo a las juventudes. Por eso es tan importante que de este lado nos preguntemos, de este lado de la mecha, nos preguntemos, ¿qué somos capaces de delirar, de proyectar, de pensar? Porque si no, ¿a dónde vamos? Siempre vamos al mismo lugar en el que nos invitan. Sí, tal cual. Creo que esa es la apuesta política que se viene. No solo poder organizar, no solo poder generar alianzas de poder, no solo poder generar un proyecto de país en este sentido más operativo, sino también poder generar una nueva utopía, una utopía que enamore, que te convoque no solo desde el intelecto, sino también desde el afecto. Gracias, Aaron Atías, de verdad, por venir a la Esquina América, por plasmar en la revista JT estas reflexiones, por siempre invitarnos a pensar. De verdad, es difícil hacerle una entrevista porque, claro, viene a reflexionar, eso hace permanentemente, y también con la potencia creativa que tenés, nos dejas muchas preguntas. Está bueno hablar con Aaron Atías. Basso, doctor en Ciencias Sociales, docente de nuestra universidad y de la UBA, autor de Religión y Política 6, la potencia política del delirio. Seguimos en Esquina América. Si quieren, el artículo está en revistajit.unla.edu.ar. Ahí van a encontrar el último artículo de Aaron, y los otros anteriores también están en el mismo portal.